Quiero que hoy presten bastante atención porque el episodio que vamos a estudiar en esta noche nos traerá grandes reflexiones a nuestra vida. Y en esta noche mayormente nos enfocaremos en los que son predicadores y los que quieren serlo, porque hay una gran lección en esta sección que vamos a indagar. Gálatas, estudios y lecciones respecto a la carta a los Gálatas. Hoy vamos a abordar la segunda parte de nuestro capítulo 2 que hemos venido estudiando y quiero que observemos los textos, las líneas que vamos a indagar. Gálatas capítulo 2 del 11 al 21. La última ocasión que estuve con ustedes estudiamos los versículos del 1 al 10 y nuestro querido hermano Jaime hizo un recorderis, creo que un repaso. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia de estudio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió en Cristo, o en vano murió Cristo. Quiero que examinemos estas líneas, versículos del 11 al 13, y miremos que Pablo confronta a Pedro. ¿Cuál fue el error que cometió Pedro el apóstol? Bueno, ahí el versículo 13 nos dice que se trató de una simulación, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Se trató de una conducta hipócrita. Aquí simulación significa eso, hipocresía. La palabra simulación en su idioma original es sunopocrinomai. Y esta palabra, miremos cómo la define el diccionario Vine. Dice, unirse en una actuación hipócrita, al pretenderse actuar con un motivo, en tanto que es otro el que verdaderamente inspira el acto. Así, en Gálatas 2:13, Pedro, al separarse con otros judíos creyentes de los creyentes gentiles en Antioquía, pretendía que su motivo, era lo que daba a entender, era la lealtad a la ley de Moisés, en tanto que lo que en realidad lo movió a ello fue su temor a los judaizantes. Se unió en una actuación hipócrita, porque realmente Pedro no era judaizante, pero el miedo, el temor ante los hermanos que estaban allá en Antioquía
y que eran judaizantes lo condujo a actuar de esa forma hipócrita. Interesante esto, mis hermanos, porque hoy día no estamos exentos de caer en esa misma clase de conducta que el apóstol Pedro, pero preguntémonos, ¿cómo podemos caer en ese error hoy día? Mayormente los que presidimos desde el púlpito, porque aquí el apóstol Pedro viene siendo una persona que viene a representar mayormente a los predicadores, ¿no? Pedro, se dijo en el contexto, era considerado columna en la iglesia allá en Jerusalén. ¿De qué forma? ¿De qué manera podemos nosotros caer en ese error hoy día y en especial aquellos que ya somos predicadores o los que quieren llegar a hacerlo? Y esto es para que ustedes, amados hermanos, si alguno de ustedes anhela ser maestro, pastor, evangelista, considere este mal ejemplo de Pedro para no repetirlo. ¿Cómo podemos caer en ese error de simulación o de hipocresía por parte del apóstol Pedro? ¿Cómo podemos nosotros replicar, repetir esa situación hoy día? Hay varias formas, pero me voy a referir a la primera, prefiriendo a unos por su clase o condición social. No es el caso aquí en Gálatas, pero podemos repetirlo a través de estas situaciones. Suele suceder en algunas congregaciones que los predicadores se juntan más con los hermanos de una condición o clase social económica mejor, o sea, nos juntamos con los más ricos, con los de mejor condición, y así se menosprecian a los hermanos de escasos recursos o de condiciones sociales y económicas bajas, de hermanos pobres. Esta clase de actitud no discrepa para nada con lo que estaba haciendo Pedro. En la época de Pedro, él se juntaba era con los judíos, con los adeptos de la circuncisión, y de esa forma se retraía y se apartaba de los gentiles, con los que cuando no estaban esos judaizantes se las llevaba súper bien, se convivía con ellos, pero una vez llegados estos, entonces Pedro se apartaba, le tenía miedo a estos y se iba en pos de ellos. Hoy día se puede replicar esa clase de conducta cuando nos juntamos más y elegimos tratar más a los hermanos de mejor condición social y económica, y menospreciamos a aquellos que tienen escasos recursos o son, digámoslo, mucho más, no tienen esa solvencia. Y a veces esto juega un papel importante en las iglesias, y el fracaso y las fracciones, las divisiones. Por eso a veces se forman grupos en las iglesias. Unos son los grupos de los que tienen, otros son los grupos de los que no tienen, y entre sí están divididos. Y esto generado a veces por nosotros los que predicamos, y sin darnos cuenta lo hacemos por darle preferencias a uno y no a otro. Los que somos llamados a ser predicadores debemos tratar a todos con igualdad, sin acepción de personas. Pero obviamente digo predicadores por esto de que Pedro fue el que fracasó en esto, el que falló, pero realmente son todos los cristianos, todos los hermanos. No debemos hacer esas distinciones y menosprecio los unos hacia los otros. Pero oído, esto puede a veces estar a la viceversa, a la inversa. A veces en el menosprecio no es de los ricos o de los pudientes hacia los pobres. A veces hay pobres que se lamentan tanto de su situación y a veces se victimizan tanto que ellos se encargan también de generar esas discrepancias. A veces los hermanos pudientes quieren tratarlos, quieren acercarse a ellos, pero ellos se ponen en un plan de victimización y de que me están juzgando, y también generan esa discrepancia, y es inevitable que de parte y parte haya fallas. Esto se tiene que examinar, pero oído, la mayor influencia en este tipo de situaciones generalmente proviene por parte de los que dirigen, de los que predican. Aquí Pedro fue una mala influencia para la iglesia de Galacia, porque de cierta forma estaba obligando a judaizar a los gentiles. Otra forma de nosotros imitar la conducta de Pedro
queriéndole caer bien a todo el mundo. Esto sí que es delicado. A veces hay situaciones difíciles en las iglesias, divisiones, pleitos entre hermanos, contiendas. Y a veces uno como predicador acuden a uno, le preguntan para que uno ayude a orientar esas situaciones, ayude a solucionar los problemas. Y el temor que invadió a Pedro hacia los judaizantes lo invade a uno como predicador, y por quererle caer bien a todo el mundo, a todos se les halla la razón, a veces sin que la tengan. Entonces, un hermano dice, este hermano pecó contra mí, me ofendió. Sí, hermano, él te ofendió. Hay que llamarle la atención, o qué mal lo que hizo ese hermano. Y ante ese hermano que nos pone la queja, le hallamos la razón y nos vamos en contra de aquel a quien están acusando. Pero luego llega aquella parte acusada y nos muestra que realmente, nos muestra todo el panorama del problema, y resulta que esa persona que se estaba quejando también tiene la culpa. Pero ¿qué hacemos a veces por quedar bien contra la parte acusada? No, mira, tú tienes la razón, esto y aquello, tú estás bien y el que está en pecado es el otro. Y tratamos de quedar bien con todo el mundo por miedo a no afrontar la situación, y por miedo a no decirle al que pecó, has pecado, por miedo a no decirle al que falló, al que está cometiendo un error, mira, te tienes que arrepentir. Eso de quererle caer bien a todo el mundo era lo que le estaba pasando a Pedro. Trataba bien con los gentiles, pero cuando llegaban los de la circuncisión quería caerle bien a ellos también, y no puede ser así. Los que predicamos tenemos que tener un carácter de templanza, de dominio propio y de ser imparciales con todos. No podemos caer en eso. Y al que ha fracasado, al que ha pecado, decirle, has pecado. Esa situación de Pedro, miren cómo se puede repetir entonces hoy día. Otra forma, predicando lo que no se practica. Eso sucedió con Pedro. Pedro predicó contra los de la circuncisión allá en la iglesia de Jerusalén, Hechos capítulo 15, ¿no? Y dijo Pedro, que eso era un yugo y que no hay que obligar a los gentiles a guardar la ley, porque la salvación es por la gracia de Jesucristo. ¿Cómo tientan ustedes a Dios poniendo un yugo sobre los hombros de los hombres? Nosotros hemos podido llevar. Allá podemos ver esa discusión de la que hemos hablado bastante en Hechos 15, ¿no? Pero en la práctica, Pedro lo dijo allá en Jerusalén, Hechos 15, pero a la hora de practicarlo mostró otra cosa. Mostró que estaba a favor de los judaizantes y menospreció a los gentiles. Entonces, cuando se predica algo, pero no se ve en la vida de aquel expositor eso que predica, no se ve que sea acorde su predicación a su estilo de vida, está cometiendo el mismo error del apóstol Pedro. Predicó una cosa en Hechos 15, pero practicó otra cuando fue a Antioquía. Y esto apliquémoslo en varios ámbitos. Vuelvo y reitero, le pongo énfasis a los que predican, pero esto es para todos, esto es para todo creyente. Otra forma, los miembros se fijan en lo que predicamos, en los que predicamos, en los expositores, llámese evangelistas, pastores o maestros. Los miembros tienen los ojos puestos sobre nosotros. Y aquí Pedro, oído, en Galacia, perdón, en la carta a los Gálatas, en Antioquía, Pedro no predicó un error, sino que su manera de actuar fue la que influyó en los cristianos de Antioquía. Fue la que afectó a la iglesia de Antioquía, no por palabra, no por predicación, sino por su forma de actuar. Y esto lo debe tener en cuenta todo aquel que quiere predicar el evangelio, que quiere dedicarse a Dios. Los miembros, gústeles o no, los miembros se fijan en los que predicamos, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Porque a propósito, nuestra conducta y carácter también es una guía para la iglesia. Hebreos capítulo 13, ahorita lo vamos a leer, pero lo cito. Hebreos 13, 7 dice que consideremos a los que lideran. Bueno, la Valera dice a los pastores, consideremos su conducta e imitemos su fe. Entonces, uno se tiene que cuidar bastante como expositor, como alguien que dirige desde el púlpito,
también las acciones que está llevando a cabo, porque los miembros tienen puestos sus ojos en nosotros. Los miembros de la iglesia de Antioquía, imagínense esa situación, vámonos allá a esa época. Viene el apóstol Pedro a visitarnos. Hoy a veces nos emocionamos con la visita de hermanos que predican, ¿cierto? Uy, viene este hermano, qué bueno que nos va a visitar. Imagínense una visita del apóstol Pedro a la iglesia de Antioquía. Estaban emocionados y llega, y bueno, con su predicación dijo una cosa, pero su manera de actuar fue un mal ejemplo que incentivó a muchos. Dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Dice el verso 13, si lo leemos ahí, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, su conducta influenció en la iglesia y generó discordia. Esto lo debemos considerar nosotros también. Alguno dirá, hermano, pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. El que no esté poniendo sus ojos en Jesús está equivocado. Sí, en lo técnico, en lo escrito, así debe ser. Todos debemos poner nuestra mirada en Jesús. Pero en la práctica es inevitable que hermanos, aún carnales, inmaduros o que no estén empapados todavía de cómo es verdaderamente la conducta del cristiano, es inevitable que fracasen y por ellos los que predicamos debemos tener mucho cuidado. Por causa de esos hermanos débiles en la fe, debemos cuidarnos y librarnos nosotros en muchas cosas, de no ser tropiezo, no solo con lo que predicamos, sino también con la conducta que estamos mostrando ante los hermanos, el carácter que mostramos ante la hermandad que tiene su mirada puesta en nuestras enseñanzas. Entonces, esto es una realidad, que sí, que es un error, que los miembros debieran poner sus ojos en Jesús, correcto, indiscutible, pero inevitable es que los miembros se fijen en los que predicamos y por eso a nosotros se nos manda a ser ejemplo de los creyentes. Requisitos de evangelista: ser ejemplo de los creyentes en palabra, en fe, conducta, amor, pureza. En todas estas cosas tenemos que ser ejemplo. Pedro fracasó en ese punto. Otra cosa, mis hermanos, los miembros son influenciados no solo por nuestras palabras, sino también por nuestras acciones. Es como, esto repito prácticamente lo que acabo de exponer, pero quiero hacer énfasis en eso. Los miembros son influenciados. Esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. No solo por nuestras palabras, no solo por el discurso que se da desde el púlpito o a través de las clases, no. Ellos también son influenciados por nuestras acciones. Bernabé, verso 13, lo tenemos ahí a la izquierda, fue arrastrado por la influencia mala del apóstol Pedro. Aún Bernabé, y ese aún Bernabé significa que los cristianos maduros no están exentos de caer en el mismo, de dejarse guiar por la influencia de otros y las malas influencias. Por eso aquel que reclame, no, pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el que está firme mire que no caiga, porque Bernabé era de los maduros, Bernabé era de los que guiaban, dirigían en la iglesia de Antioquía y fue arrastrado por esa mala conducta. Entonces, en esto tenemos que ser muy, muy cuidadosos todos los creyentes. Pedro influenció para mal a los Gálatas, mala influencia. Hipocresía fue lo que tuvo, simulación, una simulación de carácter que no venía acorde a lo que estaba enseñando, porque en Hechos 15 enseñó una cosa, pero en su manera de actuar hizo otra, influenció para mal a los Gálatas. Ahorita vamos a dilucidar mejor en qué sentido fue que los influenció para mal, pero quiero que observen este, Mateo 23 del 1 al 4. Algo similar a lo que hicieron los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, la palabra cátedra aquí significa silla de Moisés, al puesto principal en la sinagoga se les llamaba así, la silla o la cátedra de Moisés. Aquí cátedra no significa de dar cátedra, de exponer un tema, ¿no? Que así se puede entender por parte de algunos. En la cátedra de Moisés, o sea, las sinagogas, en la parte principal donde va el expositor a hablar, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
Pero observen la advertencia que hizo el Señor. Mas no hagáis conforme a sus obras, o sea, a su influencia, a sus acciones, a su manera de actuar, porque son personas que dicen, que enseñan una cosa, pero no las hacen. No hacen lo que enseñan, no están viviendo eso que están enseñando. Y además de eso, son bien legalistas hasta el punto que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Este es el serio lío de muchos hoy día. Nosotros los que enseñamos tenemos que tener cuidado con esto. La Biblia dice en Santiago, no os hagáis maestros mucho de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, y de esto enseñó nuestro hermano Jaime el pasado domingo. No dice la Biblia que no quieran ser maestros, sino más bien lo que recomienda es que no muchos de vosotros, que no todos quieran ser maestros. Esto es para los que tengan talento, esto es para los que sean idóneos y sigan estas instrucciones, porque si guiamos mal, entonces recibiremos mayor condenación. Y aquí dice, no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Todas estas cosas, una congregación, una membresía en una iglesia local tiene en cuenta. A veces predicamos y creemos que no, pero la iglesia se está fijando en nuestras acciones también, porque con nuestras acciones también predicamos, con nuestra conducta. La Biblia dice que la mujer cristiana casada con un incrédulo puede conducir a su marido incrédulo a la salvación sin palabra, sin tanto discurso, sino con su conducta. Así que la conducta del cristiano también es una poderosa arma de predicación en la cual todos debemos estar ahí. Pedro no fracasó por lo que enseñó, por lo que dijo de palabra, sino por lo que hizo con su conducta hipócrita. Vuelvo y lo reitero, punto importante. Esta parte nos deja unas lecciones importantísimas, que era lo que predicaba el apóstol Pedro, Hechos 15, volvamos a recordarlo. Y después de mucha discusión, ¿quién? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué enseñaba Pedro? Que no había diferencia entre los judíos y los gentiles. Purificó por la fe sus corazones. Ahora pues se dirige a los judaizantes allá en Jerusalén. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de los gentiles en particular, que eran el objeto de discusión aquí, un yugo? La ley, se refirió a la ley como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, y se involucra entre aquellos que creen. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor, esto es una metonimia, por el evangelio de Jesucristo, seremos salvos. De igual modo que ellos, que los gentiles, o sea, la salvación para judíos y gentiles es de la misma forma, bajo los mismos parámetros, bajo la gracia de Dios, bajo su evangelio. Esto fue lo que Pedro predicó en Jerusalén. Cuando fue a Antioquía, ¿predicó lo mismo? Bueno, digamos que sí, de palabra, pero sus acciones mostraron fue otra cosa diferente. ¿Cuándo sucedió esta conducta hipócrita? Miren lo que hizo, 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de allá de Jerusalén, Jacobo probablemente siendo anciano en Jerusalén, comía con los gentiles. Cuando dice comía con los gentiles, ¿qué significa esto? Pensemos. Significa no solo que se sentaba a la mesa con ellos, sino que probablemente comía lo que ellos consumían. Si los gentiles no tenían escrúpulos con la carne de cerdo y con alimentos que bajo la ley fueron considerados inmundos, sin lugar a dudas esa frase comía con los gentiles implicó que Pedro ya estaba soltándose de la ley. O sea, lo invitaron, venga Pedro, come con nosotros cerdo. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Pues comió con ellos.
No le vio ningún problema, se despojó en su conciencia de que eso fuese pecado. Fue pecado bajo la ley de Moisés, pero ahora estando bajo el evangelio de Cristo, todos estos preceptos quedaron abrogados y Pedro comía con los gentiles. Pero ¿qué pasó? Llegaron los de la circuncisión, llegaron de parte de Jacobo, cristianos, pero que todavía no se habían desarraigado en su corazón de la ley y que seguían conservando las costumbres, hasta ahí válido, pero que juzgaban a los gentiles porque comían carne de cerdo, porque no hacían caso de los días, los juzgaban porque no guardaban las costumbres de la ley. Entonces llegaron ellos, ¿y qué hizo Pedro? En vez de con valentía decirles, voy a hacer un ejemplo muy moderno, coloquial, vean el trozo de cerdo que tengo aquí, se lo come, en vez como decimos, frentear esa situación, se apartó, le dio miedo. ¿Qué miedo los de la circuncisión aquí? Me van a criticar, me van a juzgar. ¿Qué va a decir de mí la iglesia en Jerusalén? Tenía miedo de los de la circuncisión y su conducta mostró algo totalmente diferente a lo que predicó en Hechos capítulo 15, verso del 7 al 11. Terrible. Y esto no estamos exentos los que exponemos a caer en esa misma clase de conducta y errores. Pero es un error esa manera de actuar, esa manera de proceder. ¿Cuándo sucedió esto? Verso 11, cuando Pedro vino a Antioquía, ahí lo dice. Cuando estuvo en Antioquía, sucedió ese episodio trágico donde al apóstol Pedro le tocó resistirlo, confrontarlo cara a cara y delante de todos. Lo dice el verso 14 que vamos a estudiar ahorita. Le resistí cara a cara, dice la palabra de Dios. Le resistí cara a cara, porque ese tipo de carácter hipócrita, dice el apóstol Pablo, es condenable, porque era de condenar. No se trata, pues, hermanos, de un pecado suave. No, se trata de algo que condena. La hipocresía, una de las cosas que Jesús más combatió de los fariseos fue la hipocresía de ellos. Se dedica todo el capítulo 23 de Mateo a lanzar ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, hipócritas, hipócritas. Siempre los trato de hipócritas. Y eso es uno de los pecados que el Señor más reclama en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús los combatió precisamente por la hipocresía. Compartía con los gentiles hasta el momento en que llegaban los judaizantes. Ahí volvamos a leer, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los judaizantes, a propósito, estos judaizantes, es muy probable que fueran los causantes de los problemas en la iglesia, en las iglesias de Galacia, a los cuales Pablo reprende en la carta. Noten en Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo tras del hecho. Si estos judaizantes eran esos, los que estaban perturbando a las iglesias gentiles, a las iglesias de Galacia, y Pedro les halló la razón, no con su palabra, sino con su conducta, grave el asunto, porque no ayudó para nada a lo que Pablo estaba pretendiendo hacer con su enseñanza. Ya, Pablo quería corregir a la iglesia a que dejaran de guardar la ley por la influencia de los judaizantes que los estaban era perturbando, y en vez del apóstol Pedro ir y ayudar con la situación, empeoró las cosas. No voy a decir nombres, pero una situación similar me sucedió hace poco, enseñando unos temas en una congregación, y llega otro a enseñar una cosa diferente, pero que en el fondo no la cree. Esto se repite muchas y muchas veces, se replica por no tener el carácter de Pablo, sino más bien mostrar esa debilidad de Pedro. Hay algunos que eran los que estaban perturbando. Gálatas 2:4, y esto a pesar, eran los falsos hermanos, esos judaizantes, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a esclavitud, o sea, hacer que se sujetaran a la ley de Moisés, que era un yugo de esclavitud. Y Pedro, en vez de mostrar con su conducta, no, yo estoy firme en el evangelio, yo no creo eso que ellos creen, que tenemos que guardar la ley y circuncidarnos para ser salvos. No,
mostró cobardía y con su mala actitud terminó haciéndole caso a ellos y distanciándose de los gentiles. ¿Saben qué impacto tuvo esa actitud en el pensamiento de los cristianos gentiles? Es que pensemos, Pedro era apóstol, y tras del hecho ya había un antecedente de algunos queriendo menospreciar el apostolado de Pablo. Varios queriendo decir que Pablo no era apóstol, menospreciaban su apostolado. Pablo presenta una defensa de su apostolado en el capítulo 1 precisamente por eso, porque algunos dudaban de él. Y llega uno que sí fue de los 12 que anduvo con Jesús y muestra actitud. Esto para muchos, los que tenían dudas allá en Galacia, dirían, no, vean lo que hizo Pedro. Pedro nos está confirmando es que Pablo está equivocado. Entonces empezaban a practicar la ley, empezaban a reducirse en la esclavitud y a caer de la gracia. Serio lío, lo que formó Pedro no fue nada suave, no fue nada ligero allá en Galacia, sino que fue un error gravísimo lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, pero no con su predicación, sino con su conducta hipócrita y totalmente reprochable, ¿no? Ahora, Cefas o Pedro, como se le llama aquí, era un cristiano de renombre. Interesante esto, porque tras de que Pablo estaba ganando una mala reputación por parte de las habladurías de los judaizantes, Pedro era algo diferente. Su nombre estaba en una reputación muy elevada, ¿no? Gálatas 2:9 lo dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces eran considerados columnas. Oído a esto que voy a decir. Esto es un error también que se repite mucho hoy día. A veces muchos cristianos le hacen mayor caso es a la actitud o a lo que enseñan hermanos de renombre, los de reputación, que son considerados como columnas. Y a veces aparece alguien joven o que no es tan nombrado, tan mencionado, y a ese no le hagamos caso, no creámosle más a esta reputación. No miran las escrituras, no miran el evangelio, sino que se guían según la reputación que tenga el hermano. Pero los de reputación pueden pecar. Pedro pecó. Pedro era considerado columna y todo eso, y fracasó acá. Y Pablo, que era menospreciado por parte de muchos, era quien tenía la razón en cuanto a estos asuntos. Entonces, son conductas, hermanos, que se pueden replicar, y este espacio de Gálatas 2 abre la puerta a discutir todos estos asuntos que son importantísimos, porque el problema sigue hoy día. Este tipo de acción y malas conductas siguen hoy día. El mal ejemplo de Pedro podía conducir a muchos a la apostasía. Los cristianos veían en Pedro un modelo a seguir. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Sigan el ejemplo de su fe. Estas palabras se predicaban en todas las iglesias. Entonces, ¿qué hacía un cristiano al ver la visita de Pedro, de un apóstol? Pues seguían el ejemplo de su conducta y fe, y resulta que era una mala influencia en ese momento. Entonces, la problemática de la época, mis hermanos, era, además de eso, ¿se debe guardar o no se debe guardar la ley? Estaban los judaizantes diciendo, Hechos 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué respondían los cristianos gentiles? No, pero Pablo nos dijo, Pablo es apóstol, y Pablo nos dijo que no hay que guardar la ley, que eso es para los judíos y que quedó abrogada, entonces nosotros no nos vamos a someter a los preceptos de la ley. Le creemos a Pablo. ¿Qué argumentaban los judaizantes? Pablo no es apóstol, Pablo persiguió la iglesia, Pablo es un mentiroso. Aquí en Jerusalén nuestros 12 apóstoles que se anduvieron con Jesús, esos enseñan que hay que guardar la ley. Pues quedaba la incertidumbre en las iglesias de Galacia y entre los gentiles en Antioquía de, uy, ¿cómo así el asunto? Pero es que Pablo es apóstol porque hace milagros. O sea, una confusión, y llega Pedro con esta mala influencia. Claro, fue malo,
Un mal ejemplo que podía conducir a muchos a la apostasía, porque el trabajo que estaba haciendo Pablo con su enseñanza estaba siendo estorbado por la mala conducta del apóstol Pedro. La problemática de la época era si se debía guardar la ley o no. Y aunque Pedro lo enseñó en un discurso, su conducta mostró una cosa totalmente diferente. Pedro, con su mal ejemplo, instó a muchos a irse a favor de los judaizantes. Gálatas 2:14. Aquí vamos a abordar el verso que sigue. Que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, mientras estuvo en Antioquía vivió como los gentiles y no como judío, ¿por qué? Y miren esta palabra: obligas a los gentiles a judaizar. ¿Cómo obligó Pedro? ¿Cómo los obligó? ¿Con una predicación diciendo que hay que circuncidarse y guardar la ley? Pedro no predicaba eso, los obligó con su conducta. Vuelvo y reitero, mis hermanos, nuestra conducta insta, nuestra conducta redarguye, nuestra conducta instruye, nuestra conducta enseña. Y con una mala conducta y un mal ejemplo podemos, de cierta forma, obligar a los hermanos débiles, a los hermanos no empapados de muchos temas, a hacer cosas que no son conforme al evangelio. En esto tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hizo, y más Pedro siendo apóstol, obligó con su conducta, no fue solamente un ejemplo, sino que siendo apóstol, muchos dijeron, no, lo que haga Pedro es lo que nosotros tenemos que hacer, y obligó en una forma indirecta, no presionada por palabra, pero indirectamente obligó a muchos gentiles a judaizarse. Sin lugar a dudas, tuvieron que haberse circuncidado muchos, creyendo que para ganar el favor de Pedro y de esos que nos visitaron desde Jerusalén, que eran de renombre, entonces tenemos que hacer lo mismo y comportarnos con ellos. Y destruyeron totalmente el trabajo del apóstol Pablo. Los cristianos gentiles podrían pensar mucho de la actitud de Cefas o Pedro. Por ejemplo, podrían llegar a creer que para ser aceptados por los líderes de la iglesia debían circuncidarse. Claro que Pedro se juntó con ellos. Y finalmente los cristianos gentiles podrían concluir que es mucho más santo y sublime ser circuncidado y guardar la ley. No, pero es que si el apóstol Pedro lo hace, si el apóstol Pedro dice que es así, ¿cómo lo voy a dudar? Ahora, no lo dice, pero es que mire lo que está haciendo Pedro. Eso me indica que yo más bien, siendo gentil, me debo circuncidar. Es mejor estar bien delante de Dios. Si Pedro lo hace es por algo. Él es un apóstol. A él Jesús le dio las llaves del reino. Entonces, imagínense esa clase de influencia que hizo Pedro con su mala acción. Hoy día, muchos caen en eso. Hoy día, ¿no? No van a las escrituras, sino a lo que el hermano de renombre diga. Y si obra mal, oh, es que este hermano dijo que esto o aquello es pecado y yo le creo a él, no es que lo dice ese hermano que él dijo que es pecado, que eso está mal, o dijo que esto está bien, y no miran las escrituras, sino la influencia. Así no nos debemos guiar. Ahora, su conclusión inevitable sería la de los cristianos gentiles en Antioquía, ¿no? Si un hombre como Cefas se aparta de nosotros y se junta con los judaizantes, es por algo. Tal vez Pablo está equivocado. Mejor es circuncidarnos y guardar la ley para ser aceptados por Dios. Esta fue la mala influencia que impregnó en la mente Pedro sobre los cristianos gentiles. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Vuelvo y reitero esto porque este capítulo de Gálatas se ocupa en estos asuntos. Debemos tener mucho cuidado porque podemos cometer hoy día el mismo pecado de Pedro, particularmente los que somos reconocidos ante muchos hermanos como predicadores en muchas partes, y que entre más, digámoslo de cierta forma, más fama se va ganando, más renombre se va adquiriendo, mayor responsabilidad delante de Dios adquirimos. Ahora estamos en la época de la virtualidad. Hay mucha hipocresía en ese ámbito. Muchos señalan a otros.
particularmente a los de la congregación en la que sirven, a que no se conecten con el estudio de fulano. No estudies con Perencejo porque él anda mal o en doctrina o en conducta. El problema es que varios de esos señaladores se conectan y participan precisamente con los que antes habían señalado la misma conducta del apóstol Pedro. Por eso uno como expositor debe tener mucha cautela, mucha precaución de no ir señalando apresuradamente a otros, porque después podemos caer en el pecado de Pedro. La pelea en el primer siglo fue a raíz de un posible apartamiento, apostasía, apartamiento de la fe, una apostasía en masa de cristianos judaizándose, donde muchos cristianos llegaron a caer en condenación por pasarse el judaísmo, empezaron a circuncidarse y a guardar la ley. Ese tipo de peligro es viable hoy día también. Ahora, no en la forma del primer siglo, pero es viable. Debemos trabajar mucho en advertir a los hermanos contra el denominacionalismo, contra las prácticas sectarias. Muchos cristianos hoy día se apartan yendo en pos de una denominación. En eso debemos trabajar bastante, como Pablo trabajó contra los judaizantes que enseñaban ese error de guardar la ley. Sin embargo, es importante entender, mis hermanos, que dentro de la iglesia habrá diversidad de posturas en cuanto a interpretaciones de la Biblia. Va a haber variedad porque no todos los que predicamos estamos creciendo al mismo nivel, no vamos parejos. Comencemos porque algunos nos bautizamos, yo en el año 2000, hay otros expositores que se bautizaron antes, otros que se bautizaron después, entonces no vamos a ir al mismo nivel y no significa que los que llevan más años entonces conocen más, porque a veces ni los años son un indicio para determinar si saben o no saben. Hay muchos que llevan 40, 50 años y no saben. La iglesia en Jerusalén era la más antigua y Pablo les dijo que debían ser maestros y que no sabían nada. Entonces, no es correcto dividirnos por asuntos de interpretaciones que al final no afectan la salvación. A propósito, más adelante pienso dar una lección. Hay doctrinas o interpretaciones, digámoslo más bien, interpretaciones que comprometen la salvación y que de enseñarse mal condenan, como el querer imponer la ley como camino de salvación, lo que estaban haciendo los judaizantes. Pero hay temas doctrinales o de interpretación que no afectan salvación, que requieren es más bien investigar y es un proceso de aprendizaje. Si tomamos una postura o la otra, no nos va a afectar, pero muchos están dividiendo por estos asuntos. No es correcto tomar un bando y luego señalar de pecado al otro cuando lo que se requiere es estudio, a que haya esa paciencia de decir vamos a estudiar primero el asunto y luego tomaré decisiones. Es más, con esto de Pedro, aquí en Gálatas, existe una interpretación que yo incluso la llegué a creer por algún tiempo y considero que es equivocada, que no es el apóstol Pedro de quien se habla, sino de un discípulo que era anciano en Jerusalén, llamado Cefas, igual el mismo nombre que Pedro, pero no Pedro el apóstol. Y esto a raíz de que en el texto griego estos versículos no dicen Petros, sino Cefas, mientras que cuando habló del apóstol Pedro en el capítulo 1 y lo visité por 15 días, sí dice Petros, aquí dice Cefas. Entonces, hay una doctrina que dice, Pablo cambia los nombres de Pedro a Cefas para distinguir a dos individuos diferentes y que Cefas era uno de los ancianos de Jerusalén y ese fue el que influenció para mal, mientras que el apóstol Pedro no cayó en ese pecado y entonces el malo aquí es uno que se llama Cefas y no Pedro. Y me llamó la atención, pero hay total indicio de que fue el apóstol Pedro. Pero yo traigo esto a colaciones para que pensemos. Si existe un grupo de hermanos que dicen, yo creo que fue otro individuo y no fue Pedro, y aparecen unos dicen, no, yo creo que fue Pedro más bien, no hay que dividirse por eso no va a afectar la salvación, los que en el día final, en el juicio, no creo que el Señor vaya a decir, vengan a mi derecha los que creyeron que era Pedro,
y pasen a la izquierda los que creyeron que era un individuo llamado Cefas, un individuo diferente. Hay interpretaciones que no afectan la cuestión de la salvación. Mientras esto no lo entendamos y no lo aceptemos, estaremos destinados a las divisiones y a los legalismos, porque si alguien toma una postura doctrinal que es equivocada, pero es legalista y no se baja de que tiene la razón absoluta, se va a perder él y va a hacer que se pierdan muchos por esa clase de conducta. Hay mucho radicalismo hoy en muchos hermanos, pero poco análisis y poca tolerancia y poco interés por estudiar a profundidad esa clase de interpretaciones y esos asuntos, y por eso las iglesias se dividen. Entonces, miremos, y esto se debe a raíz también de mala influencia de expositores que, cual Pedro en esta situación, o cual Diótrefes, y que quieren tener el primer lugar, no reconocen que pueden fracasar en una interpretación. Tercera de Juan, del 9 al 10, nos habla de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿cuál era el problema de él? Le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Quería ser el de más renombre, el más reconocido. Claro, si fracasaba en una interpretación, él no iba a reconocer que estaba en el error. Entonces no nos recibe. Dice el verso 9, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, no solo no se contentó con no recibir al apóstol Juan, sino que a todo hermano que quisiera recibir al apóstol Juan, se lo prohibió. Y si no le hicieron caso, pues los expulsó de la iglesia. ¿Qué más legalismo o ejemplo de legalismo tenemos sino el de Diótrefes? Esto se puede ver hoy día. Otra anécdota ya para culminar. Hace tiempo experimenté una situación muy similar. Un hermano que cada vez que doy una lección como que le gusta entrar a contradecir, y no hay lío con que me contradiga porque un estudio es eso, de indagar, de estudiar, pero le gusta contradecir y como que quiere resaltar y terminó cometiendo un error porque resulta que llegó y dijo, yo di una lección acerca de el orgullo de los fariseos y del error en el que cayeron los fariseos, y enseñé que Cristo combatió ese error. Y al final, cuando participó, por querer contradecir, terminó favoreciendo a los fariseos, y pues eso no lo dejó muy bien, porque pues empezó a decir, pongámonos en los zapatos de los fariseos, pensemos también en ellos, que, o sea, prácticamente al final, ¿qué? O sea, ¿hasta qué quieres decir? ¿Que los fariseos tenían la razón, que estaban bien y que el errado era Jesús? ¿O qué impresión dejas con eso? A veces ese afán, como Diótrefes, que le gustaba tener el primer lugar y de resaltar, conduce a muchos a caer en esos garrafales errores. Que esas conductas no nos invadan, sobre todo a nosotros los que exponemos y a los que quieren ser predicadores. Quiero finalizar mostrando que los versículos del 15 al 21 son palabras de Pablo, oído esto, dirigidas a Pedro, cuando este último estuvo en Antioquía. Palabras de Pablo dirigidas a Pedro cuando estuvo en Antioquía. Oído, los versículos 15 al 21, muchas veces cuando los leemos, solemos leerlos de una forma muy generalizada, creyendo que es un texto dirigido a cuanta persona lo lea y que habla en términos generales. Pero tenemos que saber distinguir dentro del texto cuando ciertas líneas estuvieron dirigidas a ciertas personas. Y los versículos del 15 al 21 no exponen una enseñanza general, aunque sí los principios son generales, sino que muestran son palabras de Pablo dirigidas a Pedro en la discusión que tuvieron en Antioquía. Observen aquí, dije a Pedro, es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿qué dice ahí? Dije a Pedro delante de todos. Dos puntos aparte, y todo lo que vamos a leer de ahí en adelante fueron las palabras que Pablo le dijo a Pedro.
No son palabras que Pablo le dice a la iglesia en general, aunque lo que sí sucede es que Pablo le está contando a través de la carta a las iglesias de Galacia el discurso que él le dio a Pedro una vez Pedro cometió ese pecado. Entonces dije a Pedro delante de todos, dos puntos aparte, si tú, ¿quién es tú? Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? ¿Quién? Pedro, a los gentiles a judaizar. Y las líneas que siguen del 15 al 21 son palabras de Pablo a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todas estas líneas fueron las palabras que Pablo le dijo a Pedro. Oído, porque muchas veces nos acercamos a estos versos y creemos que son palabras generales a toda la iglesia o de Antioquía o hoy día. Ahora, de aquí vamos a sustraer algunos principios que por supuesto aplican para nosotros, pero consideremos que en todo este contexto, en este panorama, estas líneas del 15 al 21 son palabras de Pablo a la corrección que le hizo a Pedro estando en Antioquía. Pablo vuelve a dirigirse a los Gálatas dentro de la carta, es a partir del capítulo 3, verso 1, cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Pero esas líneas del 15 al 21, incluso parte del 14 hasta el 21, es el discurso de Pablo corrigiendo a Pedro. Quedó escrito ahí y lo vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Quiero resaltar ya para finalizar que prestemos atención a este nosotros, porque a veces cuando leemos la Biblia y leemos un nosotros, nos vemos ahí metidos nosotros, ¿no? A veces Pablo dice nosotros y ay, o sea, Germán, la hermana Mary, el hermano Jaime y el apóstol Pablo que está hablando ahí, nosotros. No, no, no. Nosotros es Pedro y Pablo, los que conciernen a ese contexto. Pedro y Pablo, que dice judíos de nacimiento. Yo, Germán, no soy judío de nacimiento. Entonces, a veces tenemos que sabernos ubicar en el espacio, el tiempo y el contexto y a la persona que son recipientes del mensaje. En este caso, Pablo está corrigiendo a Pedro. Le dice a Pedro, Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, oído, no es que los judíos no pecaran. Romanos capítulo 3 dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿En qué sentido es que no eran pecadores? En el sentido de que los judíos tenían una ley que los apartaba del pecado, una ley que les mostraba cómo era el pecado y les enseñaba que no lo practicaran, aunque la quebrantaron. Pero en cambio el gentil no tenía esa ley y era peor que el judío en el respecto. Y eso es lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Pedro, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, le dice Pablo a Pedro, Pedro, sabiendo tú sabes eso, lo enseñaste, Hechos capítulo 15, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, o sea, Pablo y Pedro que están discutiendo acá, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando, Pedro, escúchame, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Si las cosas que destruí, bueno, esas son las líneas donde Pablo está reprendiendo a Pedro. Quedó escrita la reprensión de parte de Pablo hacia Pedro en estas líneas y estas las vamos a estudiar en la próxima lección.
el próximo viernes, Dios mediante. Espero que esta disertación, este estudio de Gálatas 2 hasta el verso 14 haya sido provechosa para todos, y en nuestra próxima lección abordaremos la tercera parte del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Gracias, hermanos, por seguir atentamente este seriado de lecciones, y que el Señor les bendiga.